México. Un país maravilloso por su gente amable y carismática, por su enorme gastronomía y una variedad de culturas que habitan en él. Siendo así que cada cultura que tiene sea diferente pero interesante y por supuesto por sus hermosos lugares turísticos. Desgraciadamente, México es conocido por su injusticia, su alto índice delictivo y su violencia. En las últimas décadas se han presentado casos de asesinos en México. Es por eso que hoy te presentamos los 3 asesinos seriales que aterrorizaron a México. La tamalera de Portales. La historia de la tamalera de Portales es un relato escalofriante que ha perdurado en el folclore de la Ciudad de México durante décadas. Aunque la leyenda ha evolucionado con el tiempo, el núcleo de la historia es lo suficientemente perturbador como para causar escalofríos. La leyenda se centra en María Trinidad Ramírez Poblano, una mujer que vendía tamales en la colonia Portales en la década de 1970. La historia cuenta que María Trinidad sufría abusos por parte de su pareja, Pablo Díaz. En un acto de desesperación y rabia, María Trinidad lo asesinó y, para deshacerse del cuerpo, se dice que lo descuartizó. Utilizó su carne como relleno para los tamales que vendía. La parte más escalofriante de la leyenda radica en la idea de que los clientes, sin saberlo, estaban consumiendo tamales hechos con restos humanos. Se cuenta que algunos incluso encontraban pedazos irreconocibles en la masa. Esta imagen macabra de la comida más tradicional mexicana contaminada de una forma tan horripilante es lo que genera el escalofrío. Aunque la leyenda popular ha exagerado los detalles, la realidad del caso ya era suficientemente sombría. María Trinidad Ramírez Poblano existió y fue condenada por el homicidio de su pareja. La idea de la profanación del cuerpo y su uso en la comida es lo que ha alimentado la leyenda a lo largo de los años, convirtiéndola en una historia de terror que se sigue contando en las calles de la Ciudad de México. El escalofrío ante el caso de la tamalera de Portales proviene de la mezcla de lo cotidiano, comer tamales, con lo monstruoso, canibalismo y asesinato, creando una sensación de horror y repulsión que perdura en la memoria colectiva. El monstruo de Atizapán. El caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el monstruo de Atizapán o el caníbal de Atizapán, es uno de los crímenes más escalofriantes y perturbadores que han conmocionado a México. Los hechos que se descubrieron en su domicilio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en mayo de 2021, revelaron una brutalidad inimaginable y sembraron el terror en la comunidad. El descubrimiento del horror. Todo comenzó con la desaparición de una mujer llamada Reina González Amador. Su esposo, un policía, rastreó su última ubicación hasta la casa de su vecino, Andrés Mendoza, un hombre de 72 años, que aparentemente era tranquilo y servicial. Al ingresar a la fuerza en la propiedad, el esposo de Reina descubrió una escena dantesca: el cuerpo de su esposa desmembrado sobre una mesa. La casa del horror. Lo que se encontró después en la casa de Andrés Mendoza heló la sangre de los investigadores y la opinión pública. Su domicilio se convirtió en un macabro cementerio clandestino. Se hallaron miles de restos óseos, que tras los análisis forenses se determinó que pertenecían al menos a 19 personas, en su mayoría mujeres, pero también un niño. Además de los restos humanos, se encontraron ropa y pertenencias de las víctimas. Esto evidenciaba que Mendoza guardaba trofeos de sus crímenes. Videocasetes y fotografías. Se cree que Mendoza grababa y fotografiaba sus actos atroces. Libretas con nombres. Se encontraron nombres que se presume eran de sus víctimas. Un sótano insonorizado. Este lugar se cree que era donde cometía los asesinatos. El perfil del monstruo. Andrés Mendoza era un carnicero jubilado.
Vecinos lo describían como una persona aparentemente normal, incluso servicial, lo que facilitaba que ganara la confianza de sus víctimas. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba un depredador sádico. Se cree que aprovechaba su apariencia inofensiva y posibles ofrecimientos de ayuda o trabajos para atraer a sus víctimas a su domicilio. El escalofrío. El horror de este caso radica en varios aspectos. La magnitud de los crímenes, la cantidad de víctimas y la forma en que fueron asesinadas y desmembradas es aterradora. La normalidad aparente del asesino. Que un vecino aparentemente tranquilo pudiera cometer tales atrocidades genera desconfianza y miedo. La profanación de los cuerpos, el desmembramiento y el ocultamiento de los restos en su propia casa son actos de una mente perturbada. La impunidad durante años. Se estima que Mendoza pudo haber estado cometiendo estos crímenes durante décadas sin ser descubierto. El proceso legal. Andrés Filomeno Mendoza Celis fue detenido y vinculado a proceso. Hasta la fecha, ha recibido múltiples sentencias condenatorias por diversos feminicidios, incluyendo una cadena perpetua por el caso de Reina González. El caso del monstruo de Atizapán dejó una profunda cicatriz en la sociedad mexicana, exponiendo la brutalidad de la que es capaz un ser humano y la persistente problemática de la violencia de género y los feminicidios en el país. La imagen de su casa convertida en un cementerio clandestino seguirá siendo un recordatorio escalofriante de la maldad que puede ocultarse tras una fachada de normalidad. La Viejitas. El caso de las Viejitas es uno de los más notorios y escalofriantes en la historia criminal de México. Se centró en una serie de asesinatos de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México entre finales de la década de 1990 y principios de los 2000. Lo que hizo este caso particularmente escalofriante fue la vulnerabilidad de las víctimas, la hazaña con la que actuaba el asesino y la sorpresa al descubrir la identidad de la responsable. Durante varios años, la policía se vio desconcertada por una serie de homicidios que compartían patrones inquietantes. Víctimas vulnerables. Todas las víctimas eran mujeres de avanzada edad que vivían solas. Entrada forzada. En muchos casos, no había señales de allanamiento, lo que sugería que la asesina ganaba la confianza de sus víctimas o las sorprendía. Asfixia. La mayoría de las mujeres fueron estranguladas, a menudo con objetos que se encontraban en sus propias casas, como medias o cables. Ausencia de testigos. Los crímenes se cometían en la intimidad de los hogares de las víctimas, sin que hubiera testigos presenciales. La comunidad de la Ciudad de México vivió con miedo durante años, especialmente los adultos mayores. La incertidumbre sobre quién estaba cometiendo estos crímenes y por qué generó una atmósfera de terror y desconfianza. Inicialmente, se pensó que el asesino era un hombre, lo que alimentó aún más el miedo entre las mujeres mayores. El 25 de enero de 2006, tras el asesinato de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años, una mujer fue detenida al intentar huir de la escena del crimen. Para sorpresa de todos, la arrestada era Juana Barraza Samperio, una mujer de complexión robusta que se ganaba la vida como luchadora profesional bajo el alias de la Dama del Silencio. El escalofrío del caso. El caso de la Mata Viejitas generó escalofrío por varias razones. La traición de la confianza. La idea de que una mujer pudiera ganarse la confianza de ancianas vulnerables para luego asesinarlas es particularmente escalofriante. La crueldad de los actos. La forma en que las víctimas eran asesinadas, estranguladas en sus propios hogares, revelaba una gran saña. El miedo generalizado. Durante años, la población adulta mayor vivió con la angustia de poder ser la próxima víctima, sin saber quién era la amenaza. La sorpresa de la identidad. El hecho de que la asesina fuera una mujer, y con la profesión de luchadora, añadió un elemento inesperado y perturbador al caso. Los posibles motivos.
Aunque se mencionaron posibles rencores hacia su propia madre y frustraciones personales, los motivos exactos de Juana Barraza nunca quedaron completamente claros, lo que añadió un aura de misterio y horror a sus crímenes. El juicio y la condena. Juana Barraza fue encontrada culpable del asesinato de 16 mujeres y de varios robos. En 2008, fue condenada a 759 años de prisión, una de las sentencias más largas en la historia de México. El caso de las viejitas dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de México, sirviendo como un sombrío recordatorio de la maldad que puede existir y la vulnerabilidad de los más débiles en la sociedad. Hay muchos asesinos registrados en México, pero ninguno como los monstruos del video. Esos son solo unos de los hilos del terror. Si te gustó el video, apóyame con tu like y suscripción.